Hola, esta vez vamos a ver pronombres, artículos, adjetivos y demostrativos. Vamos a empezar con los pronombres. Mirad, esto generalmente suele dar un pequeño problema. Muchas veces conocemos que existen diferentes tipos de pronombres, pero no se saben cuándo se utilizan. En este caso tenemos subject pronouns, que significa que son los que van a hacer la acción. I, you, he, she, it, we, you, they, es lo primero que se aprende. Sin embargo, también tenemos object pronouns. Significa que ellos no hacen ninguna acción, sino que la acción recae sobre ellos. Vamos a ver algunos ejemplos. En esta frase, he told me a secret. Él me dice a mí un secreto. Yo no hago nada, solamente lo escucho. Por lo tanto, él, es el que tendría el pronombre de sujeto, mientras que me, es decir, yo tendría el pronombre de objeto. I ask you a question. ¿Qué es lo que ocurre en este? Que tanto el pronombre de sujeto como el de objeto, que es el que tenemos aquí, you, es el mismo. Pero en este caso nos estaríamos refiriendo a este pronombre, al de objeto. I ask you a question. Yo te pregunto, yo te hago una pregunta. Fijaros en este caso, tenemos un pronombre de sujeto, she, aquí tercera persona en singular, invites us to dinner. Tenemos el objeto us. Nos está invitando a nosotros. Así como en este siguiente, we follow them home. Fijaros cómo generalmente el pronombre de objeto va a ir siempre detrás del verbo. Ahora en este caso tendríamos una serie de adjetivos y pronombres que indican posesión. Generalmente los possessive pronouns se ponen detrás del verbo, mientras que los possessive adjectives siempre van a ir delante del nombre, es decir, de la posesión. Vamos a ver estos ejemplos. Por ejemplo, the car is mine. Esto sería el possessive pronoun. Fijaros, mine. Va detrás del verbo. El coche es mío. No va junto a la posesión, sino especifica que ese coche, the car is mine, es mío. Sin embargo, fijaros, my car is blue. Sería el adjetivo posesivo que va delante, especifica algo de ese coche, concretamente que es mío. My car is blue. Fijaros, her hand is small. Su mano es pequeña. Vemos ahí un guante y decimos, claro, la mano de ella, su mano, her hand is small. Aquí en este caso, pues tendríamos el possessive adjective. Mientras que en el siguiente caso dice, that glove is hers. Hemos visto ese guante, como lo vemos pequeño, pues decimos, es de ella, detrás del verbo, is hers. Por lo tanto, cogemos el possessive pronoun. Muchas veces se van viendo her, hers, se sabe que tiene una S al final, pero no se sabe el por qué se utiliza. En este caso tenemos que tener en cuenta, pues eso, possessive adjective va delante del nombre. Significa, pues eso, una posesión, especifica una posesión, my car, her hand, mi coche, su mano, de ella, mientras que possessive pronouns, pues van detrás del verbo y en este caso están sustituyendo el nombre, the car is mine. Yo no tengo que decir the car is my car, the car is mine. Possessive pronoun especifica, va detrás del verbo y especifica que yo ya sé de ese coche del que estoy hablando y por lo tanto digo pues que es mío. Vamos a ver el último ejemplo. Fijaros, dice don't take them, they are ours. No los cojas, son nuestros. En este caso tenemos un objeto de pronombre. Tenemos un pronombre de objeto, perdón, don't take them. Fijaros en este caso, se le da una orden, no los cojas. Don't take them. Es objeto, la orden te la doy a ti. You, don't take them. Tú eres quien no tiene que cogerlos a ellos. Ellos serían objetos, los que se cogerían. Ellos no harían nada. Ahora, they, el sujeto, en este caso estaría como sujeto, are ours, son nuestros. Por lo tanto, aquí utilizo también el possessive pronoun. Y por último, en este caso, don't forget, no nos vamos a olvidar. Los pronombres reflexivos sería el equivalente como a mí y mí mismo se utilizan cuando estamos haciendo pues una acción que recae sobre nosotros. Tenemos myself, yourself, himself y los plurales irían con selves. Fijaros cómo esa F cambia una V y se le añade S. Ourselves, yourselves. Fijaros un ejemplo. I promise myself. Me lo prometo a mí mismo. Yo hago la acción y recae sobre mí. He hurts himself. Él se hace daño a sí mismo. Él es el que hace la acción y recae sobre él. Por lo tanto, se utilizan los reflexivos. Si cayera sobre otra persona, por ejemplo, él le hace daño a ellos, he hurts them. No sería un reflexivo. Pero en este caso, he hurts himself, sí, porque recae sobre él. Él se hace una acción sobre sí mismo. No olvidemos demonstratives, que serían este, esta, ese, esa, estos, aquellos, this, that, these, those. Por ejemplo, aquí, that book is not a simple book. Y en este caso, pues estamos utilizando un artículo a simple book, uno, cualquiera.
Ahora fijaros en este caso que utilizamos otro artículo, the. The color I like most is red. Fijaros en este caso, el color no hablo de uno cualquiera, sino el color que más me gusta, the color. Si dijera un color cualquiera, a color. Y no olvidemos cuando la palabra que va detrás del artículo acá empieza en vocal. Por lo tanto, no pondremos a, sino pondremos an. En este caso, I will eat an orange. Fijaros, tenemos orange, una naranja, comer una naranja. En este caso, pues tenemos que la n la ponemos porque delante tendríamos una vocal, an orange. Bien, pues para resumir, que no se nos olvide que en esta lección hemos visto los pronombres que por un lado pues pueden ser de sujetos, de objeto o reflexivos y también posesivos, que eso también pues lo comparten junto con los adjetivos. Pronombres de objeto, los que hacen la acción, I, you, de sujeto, de objeto sobre los que se recibe. He told me, él me dice. He told me, él me dijo. Reflexivos, cuando la acción cae sobre ti mismo. I promise myself. Y posesivos, por un lado, los pronombres posesivos, the car is mine, el coche es mío, mientras que los adjetivos posesivos tienen que ir siempre delante de la posesión, my car. Aquí tenemos otro caso, los demostrativos, que teníamos this, este, ese, hay que familiarizarse con ellos, y los artículos, a an, para una cosa cualquiera, a book, un libro cualquiera, the book, el libro. Pues bien, esto es todo por hoy.